Primero que todo, quiero establecer un agradecimiento a la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas por esta invitación a participar en un escenario de los trabajadores y el pueblo, donde no solamente podemos compartir nuestra opinión acerca del significado de la reforma energética que impulsa el gobierno neoliberal de Peña Nieto, sino que al mismo tiempo tenemos que plantear las tareas que como trabajadores tenemos que desarrollar para enfrentar esta ofensiva y detener las pretensiones de este gobierno. Reciban pues, compañeros, un fraternal y combativo saludo de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, y en particular de su Comisión Ejecutiva Nacional. Reconocemos casi 4 años de resistencia, de heroica resistencia por regresar al trabajo, por combatir la política que actualmente nos están presentando. Reconocemos, desde luego, a nuestros compañeros jubilados que están aquí presentes, dando la lucha con la resistencia, e indiscutiblemente reconocemos las aportaciones de especialistas que ya han tomado su intervención y que indiscutiblemente comparto la posición de que efectivamente dejan poco que decir. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo por precisar algunas cuestiones fundamentales y sobre todo hablar de las tareas que nos quedan. Las condiciones en que desarrollamos este foro en el marco del 53 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica se presentan en un contexto de desastre nacional, en la más agresiva ofensiva privatizadora de toda la época del capitalismo en su modalidad neoliberal, de reformas estructurales de todo tipo que lesionan la soberanía nacional, los derechos de los trabajadores y del pueblo, conquistados en largos periodos de lucha. Hoy nada los detiene. Cuentan con todos los aparatos a su servicio para convencer a la población de las bondades de sus medidas: pactos populares, campañas mediáticas, votos en el Congreso de la Unión, campañas contra el hambre y, para cerrar con broche de oro, con todo el aparato represivo. Parecen no detenerse ante nada. No existimos, no contamos, ni nos ven ni nos oyen. Sin embargo, las prisas del Estado mexicano y del gobierno de Peña Nieto por concluir la entrega de la patria a manos del gran capital y del imperialismo yanqui no está exenta de errores. Calculó equivocadamente la respuesta del magisterio frente a la reforma educativa, y no solo el agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, núcleos importantes tradicionalmente controlados por los charros del CENTE, hoy se expresan. En 28 estados de la República existe la respuesta magisterial. Se han incorporado a la lucha, y a ello debemos sumar que el movimiento se va transformando en un movimiento nacional magisterial popular, y los efectos colaterales han sumado a la resistencia a miles de estudiantes universitarios. Por otro lado, se perfila un nuevo escenario que comienza a tomar dimensiones importantes. Es el que se agrupa alrededor de la lucha en contra de la reforma energética, la defensa del petróleo, de la electricidad, del gas, la minería, del territorio, del agua, del aire, de la tierra y del medio ambiente. En él se manifiestan, a partir de movimientos como el Encuentro Nacional por la Defensa del Territorio, la energía y los derechos de los trabajadores, a los usuarios organizados en todo el país, tanto en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica como de la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las altas tarifas
y el que encabeza la heroica resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y los brotes que se comienzan a presentar en los sindicatos que controlan a los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. A todo esto debemos sumar que las proyecciones sobre la economía del país prefiguran una crisis económica. Vivimos un fuerte periodo represivo que agrede los niveles de vida de la población más pobre y sumados al desastre nacional que provocaron los recientes fenómenos naturales, configuran un escenario difícil para la toma de decisiones que colocan a los mexicanos en condiciones de vida sumamente precarias. Peña Nieto tiene una fuerte disyuntiva. La respuesta popular frente a su política genera un descontento y una protesta de carácter nacional que día a día involucra a todos los sectores. ¿Qué debemos hacer? Es importante lo que hoy los especialistas en la materia nos han señalado. Para todos queda claro el carácter de la reforma que indiscutiblemente empuja Peña Nieto, pero ante todos queda claro cómo han descrito con lujo de detalle el entrevero de intereses políticos, económicos y financieros que están detrás de la figura de Peña Nieto. Nuestro movimiento y en general las tareas que tenemos que desarrollar indiscutiblemente parten de dar la voz a los movimientos sociales, parten de no confiar en lo más mínimo en que hoy está al frente de esta política que ha provocado un desastre nacional. Ningún punto de confianza con Peña Nieto. Bajo ninguna circunstancia podemos confiar en una decisión de esta naturaleza. La OPT llama al pueblo de México, a los trabajadores de la ciudad y del campo, al magisterio en lucha, a los jóvenes, los estudiantes, a quienes están comprometidos por la defensa del territorio, de la tierra, del agua, del aire, de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los trabajadores, la educación, la seguridad social, las pensiones y jubilaciones, el salario, los energéticos, quienes luchamos en contra de la represión, de la criminalización de la pobreza y de la lucha social por la libertad de los presos políticos, a todas nuestras dignas mujeres, a todos nuestros hermanos mexicanos, articular un gran referente social y nacional que organice al conjunto de las resistencias, que su objetivo sea detener la ofensiva neoliberal y revertir los cambios que hasta la fecha se han concretado, como son la reforma laboral y la abrogación de los cambios constitucionales y de las leyes secundarias en materia educativa, oponernos y rechazar la reforma energética y la hacendaria, construir ese referente nacional articulando el movimiento social y levantando las demandas de todos por la defensa de la soberanía energética y el alto a su privatización. Levantemos las demandas de renacionalización del sector energético, por la cancelación de todos los permisos, concesiones y contratos otorgados al capital privado en materia petrolera, eléctrica, gas y de la minería, desaparición de la Comisión Privatizadora de Energía, abrogación de las reformas a los artículos 3 y 73 constitucional y las leyes secundarias en materia educativa. La electricidad es un derecho humano, por lo que debemos luchar por su reconocimiento y el establecimiento en nuestra Constitución, luchar por una tarifa social justa y por la cancelación de todos los adeudos de los usuarios domésticos con el borrón y cuenta nueva, por la desaparición de la tarifa doméstica de alto consumo, DAC,
por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, por la defensa del territorio, la tierra, el agua y el aire, por el respeto y la defensa de los derechos de los trabajadores, en contra de la represión, de la criminalización de la protesta social y por la libertad de los presos políticos. Compañeras y compañeros, la OPT les propone y que se valore en este foro, que salga como un gran acuerdo, construir un gran frente nacional desde los movimientos sociales, abierto a todos los que compartan una salida política pacífica que permita detener la ofensiva neoliberal bajo la premisa de impulsar y profundizar la desobediencia y la resistencia civil y pacífica, que recoge y englobe el conjunto de demandas del pueblo y los trabajadores. Proponemos que la fecha para la constitución de este gran referente nacional sea el próximo 3 de octubre. Al mismo tiempo, recogemos el plan de actividades que nos ha propuesto nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Este 27 de septiembre, desde las 7 de la mañana, tomaremos simbólicamente las oficinas del cártel de la electricidad en el Distrito Federal y también de la Comisión Reguladora de Energía. Convocaremos a un acto a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia, pero al mismo tiempo tenemos que sumar medidas. Cada uno de nosotros, en el distrito local, en el Distrito Federal, tenemos que agarrar a nuestro diputado. En cada estado tenemos que agarrar a nuestros senadores, que entiendan y que sientan la presión de ser representantes populares, que expliquen su actuación frente a la reforma educativa y que desde luego expliquen su actuación ante las reformas energéticas y hacendarias. No los podemos visitar en el Congreso porque son verdaderos búnkeres político-policíaco-militares. Cualquiera que vaya allí encontrará, porque los diputados y los senadores, salvo excepcionales exenciones, nos tienen miedo. Hay que perseguirlos a sus oficinas, hay que seguirlos hasta sus casas. No hay que dejarles paz ni quietud, que respondan a las exigencias de nuestro pueblo. Estas son entonces las líneas fundamentales que la organización política del pueblo y los trabajadores les ha venido a plantear, compañeros y compañeras. Y muchas gracias por su atención.